Desde muy pequeño crecí con el sueño de poder cuidar de la naturaleza. Siempre me ha gustado disfrutar de la naturaleza y también me gusta cuidar de ella. Siempre me incomoda ver a una persona talando árboles o haciendo cosas que le hagan daño a la naturaleza. En mi ciudad, a unos 20 kilómetros de distancia, existe un inmenso bosque donde iban muchas personas a hacer desorden, siempre iban a talar árboles y hacer otros tipos de oficios. Ese bosque se llama Filipón. Yo suelo caminar en aquel lugar porque me encanta su ambiente. El bosque tenía una persona que estaba encargada de cuidarlo, pero esa persona, por motivos de trabajo, iba muy poco al bosque. En el bosque hay muchas vacas, caballos y otros tipos de animales. Como la persona que estaba a cargo del bosque iba muy poco, los ladrones se robaban los animales y hacían todo lo que ellos quisieran. La persona que estaba a cargo del bosque se llamaba Roberto. Yo conocía a Roberto muy de cerca, incluso lo consideraba como un padre para mí. Roberto estaba enfermo, él me había dicho que cuando se fuera de este mundo quería que yo fuera el protector del bosque. Yo le dije que con gusto sería el protector del bosque. Pasaron los días y la enfermedad que tenía Roberto hizo que empeorara. Roberto terminó partiendo de este mundo. Desde que Roberto se fue, me convertí en el nuevo protector del bosque. Desde antes de que Roberto falleciera, el bosque tenía su historia de terror, pero yo siempre caminaba en él porque no me daba miedo. Todos los días por la mañana iba al bosque para estar pendiente de los animales y todas las cosas que había en él. En aquel bosque habían muerto muchas personas de las cuales nunca se supo nada. Una tarde estaba caminando en el bosque cuando de repente una vaca empezó a mirarme fijamente. Yo también miré a la vaca pero luego la ignoré y seguí caminando. La vaca empezó a perseguirme sin apartar la mirada. Yo empecé a correr y me subí a una pequeña montaña donde la vaca no pudo subir. La vaca se quedó mirándome un buen rato y luego se fue. Yo regresé a mi casa para descansar después del día tan aterrador que había tenido. Al día siguiente por la mañana volví al bosque. En el bosque hay un río que es inmensamente grande, incluso es uno de los ríos más grandes de mi país. Ese día me la pasé bañándome en el río y sembrando matas de aguacates, entre otros vegetales. En el bosque hay muchos árboles de mangos, de coco, árboles de cajuí y otros tipos de árboles que dan frutos. Ese día fue excelente. También sentí que empecé a talar algunos árboles para hacer una casa en el bosque y así poder quedarme allí por algunos días. Empecé a construir lo que sería mi nuevo hogar y me concentré tanto que se hizo de noche y yo no me di cuenta. Ese bosque de noche siempre ha sido muy peligroso y nadie lo recomienda. Cuando me di cuenta de que era de noche, empecé a salir del bosque con bastante prisa porque sabía que no era buena idea estar allí de noche. Mientras salía del bosque, empecé a escuchar un silbido bastante cerca de mí. Por más que traté de ver de dónde venía el silbido, nunca pude lograrlo. Solo sé que el silbido estaba bastante cerca de mí. Aceleré el paso para salir del bosque, pero entonces empecé a escuchar el silbido a mi lado. Me estremecí de pies a cabeza y empecé a correr. El silbido era suave, pero no sonaba nada bueno. El silbido era desesperante y sonaba como un silbido de muerte. Mientras corría, el silbido iba a mi lado. Logré salir del bosque y aún así seguía escuchando el silbido. Dejé de escuchar ese sonido cuando llegué a mi casa. Desde que llegué a mi casa, me bañé, me acosté y no me volví a levantar hasta el otro día. Cuando amaneció, no tenía ganas de ir al bosque, pero le había prometido a Roberto que siempre iría, que todos los días estaría en el bosque. Así que me levanté y salí nuevamente para el bosque. Cuando llegué, le dediqué todo el día a la casa que había empezado a construir el día anterior. Al final del día, logré construir la casa a pesar de que ya no tenía la misma ganas de quedarme a vivir en el bosque. Después de que Roberto se fue de este mundo, todo el mundo abandonó el bosque. Muchas personas decían que veían el fantasma de Roberto caminando entre los árboles, otros decían que no solo habían visto a Roberto, sino que también habían visto más fantasmas además del de Roberto. Yo nunca había vivido nada paranormal en aquel lugar. El día que terminé de construir la casa, salí del bosque con tiempo, llegué a mi casa y estaba ansioso porque amaneciera para volver al bosque y disfrutar de mi casa. Al otro día cuando amaneció, salí para el bosque. Lo primero que hice fue ir hacia donde había construido mi casa. Lamentablemente, la casa estaba destruida. No sé cómo pasó ni quién lo hizo, solo sé que mi casa estaba hecha pedazos. Cuando vi mi casa en ese estado, quise volverme loco. Lleno de furia y miedo, empecé a construir la casa nuevamente. Otra vez se me hizo de noche estando en el bosque, así que empecé a salir.
Cuando empecé a caminar, empecé a sentir pasos que iban al lado mío. Nunca vi a nadie caminando a mi lado, pero sí escuchaba sus pasos. Cuando estaba a punto de salir del bosque, me perdí y empecé a dar vueltas sin encontrar el camino. Ya era bastante noche y yo no tenía nada con que alumbrar. Sin darme cuenta, me metí en un lugar donde había muchos árboles de mango. Estando debajo de aquellos árboles, una rama me golpeó cuando me tiraron una rama encima. Cuando me levanté, miré los árboles y solo vi algo moverse entre las ramas, no vi más nada. Así que salí corriendo y llegué a un lugar donde había muchos árboles de cajuil. Estando en aquel lugar, entre los árboles alcancé a ver dos ojos rojos acercándose a mí, así que seguí corriendo sin pararme. Estaba tan perdido que desconocía el lugar por completo. Literalmente sentía que nunca había estado en ese bosque. Seguí corriendo sin parar y mientras corría, fui perseguido por aquella extraña criatura de los dos ojos rojos. Corrí y corrí hasta que llegué a un lugar que logré reconocer. Estando allí, me refresqué un poco y empecé a caminar. Por un momento dejé de ver los ojos rojos que me perseguían. Cuando pensé que todo había vuelto a la normalidad, volvieron a aparecer los dos ojos rojos, pero esta vez no fueron solo los ojos, también volvió a sonar el silbido que había escuchado anteriormente, y también volví a escuchar los pasos a mi lado. Volví a correr para encontrar la salida del bosque porque realmente estaba más perdido que un niño. Por más que lo intenté, no pude encontrar la salida. No me quedó otra que sentarme en el tronco de un árbol para descansar un poco. Estando sentado allí, una paloma blanca se posó en mi hombro. La paloma me picó la cabeza y me hizo levantarme de donde estaba sentado. Los ojos rojos seguían observándome pero estaban un poco retirados. Ya no escuchaba los pasos cambiando a mi lado, pero sí escuchaba susurros que no sonaban nada bueno. El silbido poco a poco fue desapareciendo. Al parecer, la paloma blanca que se me había posado en el hombro había alejado todas aquellas cosas de mí. Empecé a caminar con la paloma en mi hombro y, a pesar de sentirme vigilado, nunca más volví a tener miedo. La paloma me ayudó a encontrar el camino y así logré salir del bosque. No sé si esa paloma era Roberto o fue enviada por Roberto, solo sé que gracias a ella pude salir y me sentí seguro estando con ella. He caminado toda mi vida en ese bosque y nunca me habían sucedido cosas así. El bosque tiene muchas historias pero no me causan miedo. Después de que Roberto se fue de este mundo, el bosque se ha vuelto un poco incómodo de pisar, pero aún así algunas personas seguimos yendo al bosque y sé que nunca dejaremos de ir. La historia que hoy te voy a contar le sucedió nada más y nada menos que a mi abuelo. Nada de lo que escucharás a continuación fue inventado, así que si te consideras una persona cobarde, es mejor que abandones el video, porque este video es para personas que tengan valor. Mi abuelo, quien se llamaba Beto, era una persona muy valiente y le gustaba estar en completa tranquilidad. Mi abuelo andaba buscando empleo, pero él no podía trabajar en lugares pesados. Mi abuelo estaba cansado de buscar trabajo por donde quiera, pero no tenía suerte. Una mañana, mi abuelo recibió la noticia de que había un trabajo disponible en el cual él podría laborar sin problema. Mi abuelo fue al lugar donde le iban a dar el trabajo, y cuando llegó al lugar le hicieron una entrevista. En la entrevista le dijeron que le pagarían 50,000 pesos, solo por ser guardabosques. 50,000 pesos en mi país son aproximadamente $1,000. Mi abuelo, sin pensarlo dos veces, aceptó el trabajo. Mi abuelo preguntó por las reglas del trabajo, y le dijeron que no eran muchas, además le dijeron que el bosque estaba bien retirado de la ciudad y que en aquel lugar no había ningún tipo de señal, pero sí tendría mucha comida y todo lo que él podría llegar a necesitar. A mi abuelo le dijeron que aquel lugar era tranquilo y que allí el único ruido que se escuchaba era el que hacían los animales. Mi abuelo preguntó qué tipos de animales se encuentran en aquel bosque. A él le respondieron que había muchas variedades, pero que no eran animales salvajes. Mi abuelo firmó y aceptó su trabajo como guardabosques. Al día siguiente, mi abuelo empezó con su trabajo. Sin duda alguna, eso era lo que él andaba buscando. Por las mañanas, mi abuelo salía a conocer el lugar. El bosque era inmensamente grande, tanto así que mi abuelo llevó algunos animales que eran suyos. Él los llevó para criarlos en aquel bosque y así poder estar cerca de ellos, ya que sus animales eran una de las cosas que más le importaban.
En las reglas del trabajo también estaba que él saldría del bosque una sola vez al mes, pero a mi abuelo no le importaba nada de eso, él solo quería trabajar. La primera semana de trabajo fue excelente, mi abuelo se enamoró por completo de su trabajo. A medida que iban pasando los días, mi abuelo se sentía mejor en aquel bosque. La única compañía que mi abuelo tenía en aquel lugar eran sus animales y un pequeño radio en el cual él escuchaba música. La única vivienda que había en aquel bosque era una pequeña cabaña de madera que estaba en muy malas condiciones, tanto así que se estaba derrumbando. La primera y única vez que mi abuelo salió de aquel bosque, se comunicó con los dueños del lugar para pedirles que arreglaran la cabaña. Ellos le dijeron que sí, pero luego se olvidaron del tema. Algo que no gustó a ninguno de los nietos de mi abuelo es que él no podía llevar a nadie a su trabajo, o sea, él no podía llevar a nadie al bosque. ¿Cuál era el misterio? Ni siquiera mi abuelo lo sabía. Después de que mi abuelo cumpliera el primer mes en su trabajo, él ya no quería seguir trabajando allí. Pero los dueños le hicieron un aumento de sueldo con el cual lograron convencerlo de que se quedara más tiempo trabajando. Además, también remodelaron la cabaña. Mi abuelo les dijo a los dueños que él iba a trabajar en aquel lugar hasta que ellos consiguieran un nuevo empleado. Los dueños del bosque se quedaron mirando a mi abuelo, y con una sonrisa no muy buena le dijeron, «Está bien, don Beto, tan solo trabaje unos meses más para que nosotros podamos conseguir un nuevo empleado». Ese fue el trato que ellos hicieron. Pero luego los dueños del bosque rompieron aquel trato, a punta de pistola obligaron a mi abuelo a quedarse en aquel lugar. Mi abuelo, sin mucha elección, tuvo que quedarse en aquel lugar. El trabajo que mi abuelo tanto amaba se había convertido en su peor pesadilla. Después de tantos conflictos entre mi abuelo y los dueños de aquel lugar, mi abuelo nunca más volvió a tener paz. La primera noche de terror que mi abuelo pasó en aquel lugar fue una noche que la verdad no cualquier persona podría soportar. La primera noche, mientras mi abuelo estaba acostado, empezó a sentir que alguien estaba caminando alrededor de la cabaña donde él vivía. Mi abuelo pensó que era algún animal, así que salió para espantarlo, pero cuando mi abuelo abrió la puerta, una extraña criatura brincó sobre él y le arañó toda la cara. Mi abuelo, como pudo, volvió a entrar a la casa y no volvió a salir hasta el día siguiente. Al día siguiente, cuando mi abuelo salió al bosque, estaba buscando al que lo ayudara a encontrar a aquella criatura, pero él no encontró nada que lo pudiera ayudar. En el transcurso del día, mi abuelo se puso a caminar por el bosque y llegó a un lugar que estaba oculto. Aquel lugar lo estaban ocultando a propósito. Mi abuelo entró en aquel lugar y empezó a buscar. A pesar de que era de día, aquel lugar estaba sumamente oscuro. Mi abuelo entró a aquel lugar y no encontró nada. Por desgracia, cuando mi abuelo fue a salir de aquel lugar, se enredó con unos bejucos y no pudo salir. A mi abuelo le cogió la noche fuera de su cabaña, él sabía que eso no iba a terminar bien. Entre tanto esfuerzo que él hizo, logró liberarse de los bejucos que lo tenían atado. Cuando mi abuelo salió de aquel lugar, ya eran las 2 de la madrugada. Él empezó a correr por el bosque mientras era perseguido por una inmensa bestia. Mi abuelo logró llegar a su cabaña y allí se refugió. La bestia estaba golpeando la cabaña, y cada vez que la golpeaba, parecía que la cabaña se iba a caer. Mi abuelo se quedó tranquilo y evitó hacer ruidos, así logró hacer que aquella bestia se fuera. A la mañana siguiente, mi abuelo intentó irse del bosque, pero la guagua en la que él se transportaba, los dueños del bosque se la habían llevado. Sí, así es, los dueños del bosque sabían todo lo que sucedía en aquel lugar. Mi abuelo no tuvo más remedio que quedarse en aquel bosque, y para empeorar su situación, él no tenía manera de comunicarse con nosotros. Durante unos días en el bosque, todo había vuelto a la normalidad. Mi abuelo no estaba pasando malos ratos ni nada por el estilo, al contrario, mi abuelo volvió a salir al bosque como lo hacía normalmente. Él empezó a conocer lugares que nunca antes había visto. Mi abuelo, conociendo tantos lugares nuevos, sin querer llegó a una pequeña cabaña que estaba prácticamente destruida. Mi abuelo entró en aquella cabaña y empezó a rebuscar. Aquella cabaña estaba a más de 5 kilómetros de donde él estaba viviendo. Dentro de aquella cabaña, mi abuelo encontró el esqueleto de lo que parecía ser un hombre. Él ignoró aquel esqueleto y simplemente siguió buscando. De tanto buscar, él encontró una pequeña habitación. En aquella habitación había un pequeño armario que estaba cerrado con cadenas y varios candados. Mi abuelo rompió aquellas cadenas y los candados, y cuando lo hizo descubrió un secreto que lo dejó aturdido. En aquel armario, mi abuelo encontró unos papeles que estaban relacionados con el bosque en el que él estaba.
Cuando mi abuelo empezó a leer aquellos papeles, escuchó un grito que se produjo en lo que parecía ser el centro del bosque. Mi abuelo salió corriendo de donde estaba y empezó a correr en dirección hacia su cabaña. Mi abuelo no pudo llegar a la cabaña. En los papeles que mi abuelo había leído, él leyó que el bosque en el que estaba pertenecía al mismo diablo, que todos los trabajadores que entraran a trabajar en aquel lugar nunca podrían salir de allí. Además, encontró un libro y lo empezó a leer sin darse cuenta de que, mientras él estaba leyendo aquel libro, también estaba liberando a un sinnúmero de demonios. Después de que mi abuelo leyera todo lo que leyó, nunca más pudo regresar a su cabaña. Por más que corrió y por más que lo intentó, todo fue en vano. Lo último que mi abuelo vio fue a un demonio parado frente a su cara. A mi abuelo se lo llevó un demonio. Lo más triste de todo es que nunca más lo volvimos a ver. Nosotros nunca le vimos la cara a los dueños de aquel bosque, pero sí hemos investigado mucho sobre aquel lugar y lo que hemos encontrado es tan aterrador que yo nunca me atrevería a hacerle frente a aquellas personas. Según lo mucho que he leído de los dueños de aquel bosque, en los años 50 los primeros dueños de aquel bosque hicieron un trato con un demonio. Aquel demonio es el demonio más poderoso del infierno. El trato que ellos hicieron fue que aquel bosque lo iban a utilizar como la mesa principal para que los demonios se alimentaran de las personas que ellos llevaran a aquel lugar. A cambio, el demonio les daría belleza, dinero y los mantendría jóvenes hasta que llegara su hora de morir. En pocas palabras, todas las personas que los dueños de aquel bosque llevan allí no lo hacen con el propósito de darles un empleo, sino que lo hacen con el propósito de entregarles su alma al demonio. Una de las cosas más aterradoras de aquel lugar es que todos los animales que viven allí no son simples animales, sino que son demonios que viven convertidos en animales para poder observar de cerca a todo aquel que entra en aquel lugar. La razón principal por la que nadie puede salir de aquel lugar una vez que entra es porque cuando firman el supuesto contrato de empleo, en verdad lo que están firmando es un contrato directo con el demonio más poderoso que habita en aquel bosque. Aquel demonio toma la apariencia de una persona y él mismo te ofrece el trabajo. Son muchas las víctimas que han pasado por aquel bosque y, lamentablemente, mi abuelo fue una de las víctimas. Soy un guardabosques, he trabajado en varios bosques que la verdad no han sido los mejores. En mi largo tiempo de labor como guardabosques, nunca me he quejado de mi trabajo. En ocasiones he tenido que luchar con algunos animales que me he encontrado en el bosque, animales salvajes los cuales me han dejado muy mal parado. También he tenido encuentros con seres extraños, que la verdad no parecen de este mundo. En los largos años como trabajador de guardabosques, he vivido un sinnúmero de cosas aterradoras, que la verdad no sé de dónde saco valor para seguir trabajando como guardabosques. Las experiencias que he vivido anteriormente, a pesar de ser aterradoras, no se comparan con la última que viví. Hace algunos meses solicité una beca de trabajo para trabajar fuera de mi país. La beca que solicité obviamente fue como guardabosque ya que es lo mejor que yo sé hacer. Pasaron algunas semanas de haber solicitado la beca y no había recibido respuesta. Una mañana cuando menos lo esperaba, las personas que estaban ofreciendo la beca se comunicaron conmigo por correo. Ellos se comunicaron conmigo para darme el trabajo. Ellos me dieron el trabajo un 15 de agosto y yo tenía que viajar al otro porque me necesitaban urgentemente. En el momento yo tenía cosas que hacer, pero tuve que dejar todo lo que tenía pendiente y salir de mi país para poder aprovechar mi trabajo como guardabosque. Yo tenía que viajar hasta México, ya que allí era donde estaba mi trabajo. Sí, en México era que estaban ofreciendo la beca que yo había solicitado. Cuando iba en el avión, escuché a un señor hablar de que en los bosques de México no cualquiera puede pasar una noche. Él estaba hablando con su compañero de viaje, y su compañero le dijo que él está claro de que las cosas que ocurren en México no tienen explicación. Que México no es un país que tiene simples leyendas urbanas. Yo me quería preguntarle por qué estaban hablando así de México, pero decidí quedarme callado para que ellos no fueran a molestarse, aparte no quería escuchar algo que me hiciera abandonar mi trabajo antes de empezarlo. Así que me quedé callado y simplemente continué con mi viaje. Cuando llegué a México, las personas que me habían dado la beca de trabajo fueron a recogerme al aeropuerto. Ellos me dejaron saber que estaban esperando por mí, y que estaban desesperados porque yo llegara. Después de que me recogieron en el aeropuerto, me llevaron a una enorme mansión. En aquella mansión,
Ellos me hicieron la entrevista, varias preguntas sobre mi experiencia como guardabosque, y como era de esperarse, después de que respondí todas sus preguntas, me dijeron que el trabajo era mío. Pensé que iba a pasar al menos una noche en esa mansión donde me hicieron la entrevista, pero no, ellos me dijeron que tenía que irme al bosque que yo iba a proteger, que tenía que empezar con mi trabajo desde esa misma noche. La verdad no fueron muy amables, y en pocas palabras me echaron de su mansión. Ellos me dieron la dirección del bosque, y aparte me pagaron un taxi. Esa misma noche sin más opinión, tuve que agarrar mis maletas e irme para el bosque que yo iba a proteger. De camino al bosque, el taxista que me llevaba, me estaba contando cosas extrañas, cosas que la verdad me dejaron un poco asustado. El taxista me dijo que no me recomendaba entrar al lugar para donde yo iba, que lo único que me recomendaba era que abandonara ese trabajo antes de empezarlo. Yo le pregunté que por qué me estaba diciendo ese tipo de cosas, y él me dijo que lo único que él sabe de aquel lugar es que una vez que una persona entra a aquel lugar nunca más vuelve a salir, que en aquel lugar han desaparecido personas que simplemente van como turistas, que los trabajadores no duran más de un mes, y que todas las personas que se acercan a aquel por las noches suelen desaparecer sin razón alguna. Él me contó que en aquel lugar han desaparecido tantas personas que ya nadie se acerca a ese bosque. Por un momento pensé que debía hacerle caso al taxista, pero luego recordé que estaba en un país extranjero y no iba a tener donde pasar la noche, aparte necesitaba el trabajo. Así que solo le dije al taxista que Dios me cuidaría. Cuando llegamos al bosque donde yo iba a trabajar, el taxista me dejó a más de 500 metros de distancia. Antes de bajarme del taxi, el taxista solo me dijo que recordara lo que él me había dicho y que todavía estaba a tiempo de volver. Después de eso el taxista se fue y no volví a saber más de él. El taxista me había dado su número de teléfono y me dijo que cualquier cosa me comunicara con él. El taxista se fue y yo procedí a entrar al bosque. Desde que puse un pie dentro del bosque, sentí una mala vibra. Continué caminando hasta llegar al lugar donde me iba a refugiar. Cuando llegué a mi nueva casa, entré y rápidamente me puse cómodo. La casa la verdad estaba bastante cómoda, tenía varias ventanas las cuales me facilitaban la vista para ver hacia el bosque. Esa misma noche cuando eran las 4 de la mañana, empecé a escuchar a una chica llorando fuera de mi casa. Me levanté y cuando fui a salir, me acordé de todo lo que el taxista me había dicho. Las ganas que tenía de ayudar a aquella chica eran inmensamente grandes, pero yo estaba solo en un lugar donde no conocía a nadie, y tenía que cuidarme a mí mismo. Así que no le abrí la puerta a la chica, pero esa noche no pude dormir, porque me pasé toda la noche escuchando a la chica. A la mañana siguiente cuando amaneció, yo salí de la casa y empecé a conocer el bosque. Caminé mucho y terminé llegando a donde había varias casitas de madera que estaban en descomposición. Me puse a buscar entre aquellas cosas, y no encontré nada. Seguí caminando y llegué a un lugar donde había una enorme cueva. Por un momento pensé entrar en aquel lugar, pero luego escuché unos susurros que venían de adentro de la cueva. Así que lo que hice fue alejarme lo más rápido posible de aquel lugar. Seguí conociendo el bosque y terminé llegando a un pequeño cementerio. El cementerio era de mascotas, pero allí no había tumbas. Al parecer cada vez que un animal se iba de este mundo, simplemente iban a aquel lugar y lo tiraban. Yo me pasé todo el día conociendo el bosque porque quería conocer el lugar donde yo iba a trabajar. Cuando llegó la noche regresé a la casa para acostarme. La casa estaba ubicada cerca de un río, y estaba en un lugar que estaba completamente despejado. No había árboles grandes cerca, ni nada por el estilo, más bien la casa en la que me estaban quedando parecía un blanco fácil. La luz de la luna impactaba en la casa por todos los lados. Esa noche cuando estaba dentro de la casa, me puse a mirar hacia el río por una de las ventanas. En el río vi una extraña sombra caminando sobre el agua. Yo cerré todas las ventanas y mejor procedí a acostarme. Pero otra vez llegó la chica de la noche anterior. Ella empezó a llorar y a pedir ayuda. Yo sabía que no podía salir de la casa, porque sentía que nada de lo que había visto en aquel lugar era bueno. Así que solo ignoré a la chica y me quedé dentro de la casa. La chica al sentirse ignorada empezó a golpear la casa. La estaba golpeando tan fuerte que pensé que me la iba a tirar arriba. Yo me escondí debajo de la cama porque literalmente pensé que la chica iba a entrar a la casa. Pero luego de unos minutos ella se fue. La casa en la que yo estaba rodeada por hierbas de un tamaño grande. Después de que la chica se fue de mi casa, yo salí y me senté en una silla de madera que había.
Estando sentado empecé a escuchar cómo se estaban moviendo las hierbas que rodeaban la casa. Yo fui corriendo a la habitación porque sabía lo que estaba moviendo las hierbas, iba en dirección a la casa, y pude sentir que no era nada bueno. Así que me metí rápidamente a la habitación, y desde allí me puse a espiar por una ventana. No pude ver mucho, pero la luz de la luna me ayudó a ver más de 5 sombras que estaban entre las hierbas. Aquellas sombras se estaban acercando a la casa y no era con buenas intenciones. Cuando aquellas sombras llegaron a la casa, hubieron 2 que entraron. Yo me volví a esconder debajo de la cama, y por suerte no me descubrieron. Tuve que pasar la noche debajo de la cama y sin poder dormir. Al día siguiente agarré el número del taxista que me había llevado al bosque, y me comuniqué con él para pedirle ayuda. Le pedí que me fuera a recoger al mismo lugar donde él me había dejado, y él me dijo que podía hacerlo, pero que sería de noche, porque si lo veían acercarse al bosque, la cosa se iba a poner fea. Él nunca me quiso decir quién no lo podía ver, así que lo cuadramos para juntarnos a las 10 de la noche. Ese día cuando dieron las 9 de la noche, agarré mis cosas y empecé a salir del bosque. Cuando apenas salí de la casa, las hierbas que rodeaban la casa empezaron a moverse de nuevo. Eran las mismas 5 sombras de la noche anterior. Yo salí corriendo y tuve que dejar mis cosas tiradas. Corrí y corrí sin parar. Pero cuando estaba a punto de salir del bosque, escuché a una niña pidiendo ayuda. Esta vez no me pude resistir y empecé a buscar a aquella niña. Duré un buen rato buscando a la niña, y cuando por fin la encontré, ella estaba parada en medio de 5 cruces que la rodeaban. Cuando vi a la niña, sentí una mala energía. Yo le dije a la niña que saliera del lugar del que estaba y que se fuera conmigo, pero ella no quiso, así que yo empecé a acercarme a ella para ayudarla. Agarré a la niña por un brazo para salir corriendo, pero luego fue ella quien me agarró el brazo a mí. Ella me arañó el brazo y me dijo, ahora te quedarás en este bosque conmigo. La niña lentamente fue cambiando su apariencia, y cuando terminó de hacerlo se convirtió en una mujer. Sin duda alguna esa era la chica que fue pidiéndome ayuda cuando yo estaba en la casa. Ella me tenía los brazos agarrados y no me quería soltar. Yo le di una patada y logré soltarme de ella. Desde que me liberé de ella salí corriendo, pero la chica y las 5 sombras me estaban persiguiendo. Logré llegar a un lugar donde había muchos árboles que tenían muchas raíces grandes. En ese lugar me escondí por varios minutos hasta que las sombras y la chica pasaran. Pensé que iba a ser fácil salir del bosque, pero la verdad fue todo lo contrario. Las 5 sombras y la chica se habían ido, pero me quedaba lo peor. Cuando volví a salir corriendo, un extraño ser que al parecer estaba hecho de hojas se paró frente a mí. Era un enorme ser que estaba hecho de hojas y ramas. Parecía un demonio. Yo salí corriendo pero aquel monstruo era mucho más rápido que yo. Yo estaba bastante cansado, ya no tenía energía de tanto correr. Logré llegar al lugar donde me iba a reunir con el taxista, pero el monstruo también llegó conmigo. Aparte las 5 sombras y la chica también habían llegado. Al parecer ellas no se habían ido del todo. El monstruo me tenía acorralado para acabar conmigo, pero antes de que lo hiciera, el taxista llegó y acabó con él. Al parecer todo el bosque sintió el golpe que le dio el taxista al monstruo. El taxista literalmente lo destruyó. Cuando el taxista lo destruyó, en todo el bosque se empezaron a escuchar gritos. También empezó a hacer mucha brisa, y muchas sombras empezaron a ir a donde estábamos nosotros. El taxista me dijo que me subiera rápido al carro y así lo hice. El taxista salió a toda velocidad de aquel lugar. Gracias al taxista sobrevivir, al día siguiente regresé a mi país sin decirle nada a nadie. Todavía tengo contacto con el taxista, y todos los días le agradezco por haberme salvado.